Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, agradecer a la comisión por la invitación. La idea es mostrar parte del trabajo que venimos realizando y en este caso hablar sobre fertilización y eficiencia de uso de fósforo en soja y maíz en el centro oeste bonaerense. Bueno, un poco para ponernos en contexto, el fósforo, como ustedes ya saben, es un elemento que a medida que han transcurrido los años, los mapas de fósforo nos van mostrando que tenemos pérdida, o sea, estamos extrayendo más nutriente del que estamos reponiendo al suelo, por lo tanto, es un nutriente que y sobre todo en cultivos como soja y maíz, se está volviendo limitante y cada vez tenemos más variación en los contenidos de fósforo y más disminución del mismo a nivel región, pero también esto lo estamos viendo a nivel lote por la variabilidad que nosotros tenemos dentro de los lotes. Bueno, y para identificar sitios con diferente potencialidad de respuesta a la fertilización con fósforo, se sugiere la utilización del análisis de suelo. O sea, tradicionalmente el análisis de suelo y el umbral crítico es una de las determinaciones que generalmente se han venido realizando. Los umbrales críticos varían según el cultivo. No, creo que ahí no se ve el puntero. Perdón. Y dependiendo de los cultivos y dependiendo de los autores, manejamos distintos niveles críticos. Y los análisis de fósforo extractable en el suelo son excelentes para predecir la probabilidad de la respuesta a la fertilización con fósforo, son regulares para predecir la respuesta a la fertilización con fósforo o pésimos para decidir las dosis del fertilizante a aplicar. Por lo tanto, cuando nosotros nos metemos a trabajar a nivel lote y queremos hacer manejo sitio específico, tratamos de buscar otras herramientas que se puedan sumar a complementar este análisis de suelo y a mejorar la decisión de la fertilización con fósforo. Uno de ellos puede ser el tema de la productividad del cultivo, y en ese caso muchos autores han demostrado que la respuesta a la fertilización con fósforo no tiene variación en cuanto a la productividad. Sí, después vamos a ver que hay algunos casos especiales que eso puede llegar a suceder. Y otros de los autores han encarado el manejo por ambientes y la fertilización fosforada utilizando como criterio la eficiencia de uso de fósforo. O sea, cuántos kilos de fósforo estamos generando en el cultivo a partir de unidades de fósforo que venimos aplicando. Eso hay trabajos, sobre todo en el sudeste bonaerense, Nahuel Peralta en soja, que ha utilizado la eficiencia de uso de fósforo para caracterizar el manejo sitio específico. También hay trabajos en trigo y en cebada, y además a eso sumándole posteriormente la relación de precios entre el grano y el precio de fertilizante, también podemos incluir ahí el factor económico. Entonces, bueno, sumado a eso, la productividad de maíz y de soja puede variar según condiciones de sitio. O sea, nosotros en nuestra zona hemos encontrado que tenemos diferencias de productividad según zonas de manejo. Esto es para el cultivo de soja. Tenemos diferencias de productividad también en fechas de siembra. O sea, acá estamos mezclando zonas de manejo dentro del lote y fechas de siembra. Lo mismo ocurre con el maíz, donde sabemos que el maíz tiene diferencias de productividad con la fecha de siembra, pero también hay diferencias de productividad en los ambientes. En este caso, bueno, es fertilización nitrogenada, pero ambientes también pueden variar las condiciones productivas. Entonces, bueno, en base a eso nos planteamos distintas hipótesis y distintos objetivos. Las hipótesis son que al aumentar la productividad, aumenta la contribución absoluta de la corrección con fósforo, independientemente del cultivo considerado. La respuesta a la fertilización con fósforo es proporcionalmente independiente de la productividad alcanzada por el cultivo, y esta relación es más consistente en maíz que en soja. Y sumado a esto, que la eficiencia de uso de fósforo puede ser un criterio interesante para definir la dosis dentro de zonas de manejo. Bueno, un poco la metodología. Primero
caracterizar la zona donde se desarrollaron los ensayos, que es el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, donde la característica que tenemos ahí son suelos apludoles. Esos suelos apludoles, a su vez, son suelos arenosos con alto contenido de arena y con bastante variabilidad de relieve dentro del mismo lote. O sea, dentro del mismo lote podemos diferenciar zonas por relieve y también por productividad. Y lo que tratamos de hacer es generar distintas condiciones para los cultivos de soja y maíz para generar esa variabilidad de la que veníamos hablando. Entonces se discriminaron dos zonas de manejo dentro de los lotes, de alta y de baja productividad, dos fechas de siembra, una fecha de siembra temprana de octubre y tardía de diciembre, y trabajamos con un testigo sin fertilizar y dos dosis, además de fósforo, una dosis de 15 kilos de fósforo por hectárea y una dosis de 30 kilos de fósforo por hectárea. Después se evaluaron propiedades de suelo a los entre 0 y 20 centímetros, se evaluó rendimiento también, y después también se evaluó eficiencia de uso de fósforo, y los ensayos se realizaron en bloques completamente aleatorizados con 3 repeticiones dentro de cada zona de manejo, y la evaluación se realizó a partir de modelos lineales mixtos. Bueno, un poco para ver los resultados, más que nada para comentarles, y no lo incluí en el análisis para no ampliar las diapositivas, las zonas de manejo de alta productividad en general tienen bajos contenidos de fósforo y altos contenidos de materia orgánica, las zonas de alta productividad. Las de baja productividad generalmente son ubicadas en las posiciones de loma, con mayores contenidos de fósforo, esto probablemente explicado porque hemos tenido mayor extracción de los cultivos, y generalmente menores contenidos de materia orgánica. Esto es un poco la correlación en cuanto a la respuesta del rendimiento de los cultivos en función de distintas variables. Más que nada no es para ver todas las variables, pero nosotros vemos que índices ambientales en general tienen cierta correlación con el cultivo de soja y no tenemos tanta correlación con el cultivo de maíz. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá me quedó... Bueno, arriba dice materiales y métodos, pero ya son resultados. Estos son resultados de rendimiento para el cultivo de soja, donde vemos los distintos lotes donde se realizó el ensayo, la interacción entre dosis de fósforo y zona de manejo, y el rendimiento según dosis de fósforo. Lo que vemos en el cultivo de soja es que no tenemos, salvo en uno de los lotes, interacción entre dosis de fósforo y zona de manejo. Esto quiere decir que la dosis de fósforo no fue afectada en función de la productividad, en este caso de la zona de manejo, salvo en uno de los lotes donde en la zona de manejo de baja productividad no tuvimos respuesta, y sí tuvimos respuesta en la zona de manejo de alta productividad. Después el resto de los lotes se comportaron de manera similar en ambas zonas de manejo. Bueno, para maíz, en 3 de los lotes tampoco encontramos interacción entre dosis de fósforo y zonas de manejo. Sí, en otros lotes encontramos esa interacción, y en general tuvo que ver con la condición de cultivo. Fíjense que las zonas de alta productividad tuvieron altos rendimientos, y las zonas de baja productividad rendimientos muy bajos, y eso hizo que se afectara mucho la condición de cultivo y se generara esa interacción. Fíjese, por ejemplo, LT1 temprano de alta productividad, rendimientos muy altos en esa zona con respuesta al agregado de fósforo, y en las zonas de baja productividad prácticamente se prendió fuego el cultivo y no tuvimos respuesta al rendimiento. Esto no está incluido en el análisis, pero sí vemos después interacción entre fechas de siembra y productividad, sobre todo en las zonas de baja productividad en el cultivo de maíz. Como difiriendo la fecha de siembra, las zonas de baja productividad pueden incrementar el rendimiento. Después, el otro criterio que habíamos analizado, que era la eficiencia de uso de fósforo, acá la tenemos para soja y para maíz. Lo que vemos es que
En soja tuvimos respuesta a la eficiencia de uso de fósforo según zona de manejo en 2 de los lotes, y en otro de los lotes esas respuestas no fueron significativas. En cambio, en maíz la eficiencia de uso de fósforo sí nos generó respuestas prácticamente en todos los lotes. Y también esto corresponde con las diferencias de productividad. Fíjense que en maíz, en algunos casos, la eficiencia de uso de fósforo termina siendo negativa en las zonas de baja productividad. Bueno, un poco las relaciones, y ya para ir terminando, lo que hicimos fue relacionar la respuesta relativa a fósforo, o sea, respuesta relativa en porcentaje, y el rendimiento máximo, y un poco lo que veíamos en las correlaciones anteriores es que nosotros en soja encontramos correlación entre la respuesta relativa a fósforo y el rendimiento máximo, y en maíz esa respuesta no la tenemos, no tenemos esa correlación. Hay trabajos, hay la tesis de Correndo, por ejemplo, que muestra algo similar, pero en texturas mucho más finas, no en texturas gruesas como nosotros lo vimos acá. Y después, sí, la relación entre eficiencia de uso de fósforo y rendimiento máximo para los dos cultivos. Esto asociado un poco a que esto está realizado en valores absolutos, o sea, a medida que aumenta la productividad, la eficiencia de fósforo es mayor, pero también asociado a que en los lotes de mayor productividad, como dije anteriormente, tenemos menores valores de fósforo, por lo tanto tenemos mayor eficiencia. Y bueno, la última diapositiva como conclusión, lo que vemos nosotros en los lotes del centro-este bonaerense es que la respuesta a dosis creciente de fósforo en cultivo de maíz y soja es independientemente de la zona de manejo, que para el cultivo de maíz la mayoría de los sitios se observó diferente eficiencia de uso entre fósforo de manejo, lo que justificaría dosis distintas del nutriente fósforo, y en soja se observaron similares eficiencias de uso, no se observó tan clara esta respuesta, pero sí en soja podemos utilizar el criterio de rendimiento potencial para, sumado a la eficiencia de uso de fósforo, predecir o diagnosticar la dosis de fósforo. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Gonzalo. ¿Pregunta? ¿Bien? Gracias, Gonzalo. Muy buena la presentación. Tengo una duda en una de las figuras, las últimas que pusiste de maíz, que vos dijiste que no hay respuesta. ¿Hay alguna razón que forzaron el 0 ahí? Porque yo diría que es una regresión buenísima, digamos, más allá de que vos estás por debajo de 0 y no esperás una respuesta negativa, pero sí, esa respuesta negativa tiene una razón, digamos, alguna razón de ser, me imagino. Esa es una de las preguntas. Y si vos pensaron en cuál y que por qué pasa esa respuesta negativa, digamos. Claro, la respuesta negativa en el cultivo de maíz, nosotros lo que veíamos es que en esos lotes donde el maíz, en zonas de baja productividad y en fechas de siembra temprana, donde el maíz rendía 1000 kilos, generalmente el testigo terminaba teniendo mayor rendimiento que los fertilizados. Bueno, sí, eso es lo que te muestra la respuesta. A que acá no usamos, o sea, usamos densidades de siembra fijas, por ahí densidad de siembra más ajustada a un planteo más tradicional, que son un poquito altas para esa zona de manejo, entonces probablemente hubo mayor desarrollo del vegetativo, claro, mayor consumo de agua en las dosis de fósforo, que después en el periodo crítico... Vos dijiste que se habían incendiado, lo que sea, más allá adelante, eso, fuego, exactamente. Por eso eso puede pasar. Pero no entiendo por qué hacen una respuesta que tiene que pasar por 0, digamos. ¿No? No. Dice más. Pero, tiene el ajuste. El ajuste. Pero ¿por qué no? Esa relación no existe. Esa regresión por algo pasó. Eso es lo que yo digo, que no está bien. No, por ahí tiene que ver con la escala, pero el R cuadrado... No, pero no tenés puntos más allá de por abajo de 0. ¿Eh? Claro. No.
Está forzada por 0. Claro. No. No, sigue la regresión lineal. No puede ser. Puede ser. Igual, sí, cuando se hacen las correlaciones, igual fíjese que la correlación tampoco da significativa y da bajo el coeficiente. Sí. Puede ser, puede Te haber ser. quedado pendiente algún set de datos extra que no está mostrado ahí, que no tiene que ver con eso, capaz, porque si no, Sí. revisalo, vas a ver que seguro te da algo. Puede ser. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen ninguna otra pregunta para Gonzalo? Hay tiempo, tenemos... Yo te voy a hacer una mientras que se anima algún otro. Gonzalo, ¿qué otra cosa podrías, o te parece que podrías haber medido en suelo para entender un poco esas respuestas? Que te ayudarían a entender un poco, o no. Bueno, un poco Pensando, te oriento, pensando en suelo de textura más franco-arenoso, digamos, suelo... Sí, sí, sí. ¿Está? Bueno, un poco la bibliografía por ahí para suelos más para un poco más la zona semiárida y algunos trabajos que hablan de que por ahí en esas lomas arenosas con pH un poquito más bajo, por ahí algunas condiciones de hierro y aluminio pueden estar afectando la disponibilidad del fertilizante aplicado. Eso podría ser interesante y podría estar afectando más que nada la respuesta en las zonas de baja productividad. Si bien eso es un poco contradictorio con que esas zonas en realidad tienen más fósforo disponible. En general esas zonas tienen más fósforo disponible arriba y también abajo. Y uno Exactamente. solamente mide 0,20. Entonces muchas veces la variabilidad en profundidad que tenés en suelo textura arenosa te puede, si bien no es un método que está calibrado para tomar decisión, te puede ayudar a entender las relaciones. Muy bien. ¿Alguna? Daniel. Yo, siguiendo con la interpretación de las curvas o de los ajustes de arriba, a mí me parece que, por ejemplo, una interpretación podría ser, si uno cambia esa recta y es una respuesta curvilínea, en cualquiera de los dos, más en soja probablemente que en maíz, lo que uno podría esperar es que vas a encontrar respuesta a partir de un determinado rendimiento. Entonces uno podría decir, por ejemplo, en soja, con el R cuadrado que daría, que obviamente hay variabilidad, que a partir de, por ejemplo, 2.000 o 2.500 kilos de soja es donde vos podrías empezar a tener respuesta a fósforo. Y algo parecido en maíz, donde a partir de tal vez los 5.000 kilos es donde vos podrías empezar a tener respuesta a fósforo con esa variabilidad que tenés allí, ¿no? Eso podría ser una interpretación, tal vez, me imagino yo. Yo esperaría lo mismo que vos observaste cuando el rendimiento es muy pobre. Y pasa en otros cultivos, Claro. donde pasa lo que vos interpretaste. Hay un consumo excesivo que cuando llega a los periodos críticos no hay más agua y eso penaliza el rendimiento de cultivos excesivamente fertilizados en bajo potencial. Claro, sí, por ahí, al ser por las zonas de manejo tan contrastantes, se generan como esos dos grupos Claro. de... ¿Alguna consulta, pregunta más? Puede ser. Hay que María. chequear. No saquen conclusiones. Miren la figura de... Esta figura está perfecta de soja. Aquella puede tener las líneas invertidas, eso está bien. Pero hay otro problema. Uno debiera tener los mismos puntos para cada rendimiento máximo. En soja están, por supuesto, las eficiencias se calculan, pero 2 puntos, 1, 1, 1. Y aquello no están los puntos. No es solamente que está la línea mal, no corresponde. Yo debiera tener 3 puntos cerca de 15.000 y no hay nada. Hay algo en la figura de abajo Sí. que se perdió. ¿Sí? Hay algo perdido. Tus eficiencias van a dar algo parecido a lo de soja o incluso mejor por ahí. Hay algo en la de abajo que se perdió. Sí. ¿Algún comentario? Bueno, queda tarea para la casa. Lo otro, un detalle, también sumaría poner el p-valor a esos R cuadrado para ver si son significativos o no son significativos. Sí, sí. Digamos, para darle un poquito más robustez a los ajustes. Así que bueno, pero agradecerle a Gonzalo por la presentación.